¿Por qué nuestros ídolos se van justo cuando más brillan? Cuando parece que tienen toda la vida por delante, cuando todo parece empezar, el final llega sin aviso. Todos hemos sentido ese vacío cuando se va alguien que admiramos. No importa si era un actor, un músico o un artista que sentíamos cercano. Su partida nos deja preguntas y un dolor que no entendemos del todo. El problema no es solo que se van, es que su muerte llega en el momento menos esperado. En este video vamos a responder esta pregunta y a entender por qué nos duelen tanto las ausencias de quienes admiramos y qué podemos hacer con el vacío que dejaron. Acompáñenme. Antes de responder a la pregunta, primero tenemos que entender por qué nos identificamos tanto con ellos. Y no es solo porque sean famosos, es algo más profundo. Nos identificamos con ellos porque, de alguna manera, sentimos que nos representan, reflejan lo que soñamos ser, nos inspiran a perseguir la mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, Mac Miller, el chico de Pittsburgh que conquistó al mundo con honestidad, fue el amigo que nunca conocimos, pero que nos hablaba desde sus letras. Más que un rapero, fue un narrador de emociones. A través de sus canciones, expuso sin miedo su vulnerabilidad, sus luchas contra la salud mental, las adicciones y con la fama que a veces pesa más de lo que brilla. Su música creció con él y ella con nosotros. Del joven soñador de Kai Des al artista introspectivo de Swimming, nos mostró que sentirse roto también podía ser arte. Mac Miller no buscaba ser un ídolo, pero terminó siendo uno por mostrarse tal cual era. Paul Walker fue más que un actor, era el chico cool que todos queríamos ser, el que parecía moverse a toda velocidad en las películas, pero también fuera de la pantalla. Nos enseñó a amar los autos como se ama una pasión pura. A través de él, modelos como el Supra Mark IV y el Skyline R34 no fueron solo autos sobre 4 ruedas, fueron los autos que todos quisimos tener. Pero más allá de la fama y los autos, Paul Walker era un ser humano con los pies en la tierra. Su humildad lo llevó a involucrarse en causas humanitarias reales, fundando Reach Out Worldwide, una organización que creó tras ayudar personalmente en Haití tras el terremoto del 2010. Incluso ese mismo año, sin hacer ruido mediático, visitó Chile tras el megaterremoto, llevando asistencia directa a las zonas más afectadas. Y así, con gestos silenciosos pero significativos, dejó una huella solidaria que pocos conocían, mostrando quién era más allá de su legado en la pantalla. Y cómo no mencionar a Heath Ledger, ese actor que parecía encarnar cada papel con el alma, desde el valiente y encantador William en Corazón de Caballero, hasta el sensible y desafiante Ennis del Mar en Secreto en La Montaña. Heath ya demostraba que no era un actor común, pero fue con su interpretación del Joker en El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, donde alcanzó la inmortalidad artística. Una actuación que no solo estremeció al mundo, sino que redefinió al villano más icónico del cine moderno. Ledger no actuó al Joker, se transformó en él. Su entrega fue tan intensa que muchos creen que ese nivel de profundidad emocional terminó cobrándole un precio demasiado alto. Y hay tantos ídolos y figuras más como Amy Winehouse, Kurt Cobain, James Dean, Cameron Boyce, Tupac Shakur, Avicii, XXXTentacion, Juice WRLD, Angus Cloud y hasta la más reciente, la muerte de Liam Payne. Podríamos pasar el día entero nombrando a muchos más. Y todos comparten algo, un patrón inquietante, una pregunta que se repite en cada historia. ¿Por qué los más brillantes parecen apagarse tan pronto? A veces pensamos que tener éxito es suficiente para ser feliz, pero la verdad es que muchos de ellos poco antes de su muerte estaban cansados, rotos o simplemente vacíos, y no siempre lo mostraban. Heath Ledger brillaba más que nunca, acababa de entregar la actuación de su vida como el Joker, pero por dentro algo se quebraba, luchaba contra el insomnio, la ansiedad y la presión de estar a la altura. Dormía poco, tomaba medicamentos para calmar la mente y lograr descansar. Nunca paraba, ni siquiera cuando el cuerpo y la mente le pedían una pausa. Finalmente, una sobredosis accidental de medicamentos recetados apagó su luz a los 28 años, dejando tras de sí una promesa artística que parecía apenas comenzar. Amy Winehouse tenía una voz única y una presencia que desbordaba autenticidad. Con apenas 2 discos, conquistó al mundo y se convirtió en un ícono del soul moderno. Pero detrás del talento también había dolor,
Luchaba contra adicciones, presiones mediáticas y heridas personales que nunca terminaron de sanar. Murió por intoxicación alcohólica a los 27 años, dejando una huella imborrable en la música y en quienes la escucharon con el corazón abierto. Kurt Cobain fue la voz de una generación. Con Nirvana, redefinió el rock de los 90 y se convirtió en un símbolo del grunge y del desencanto juvenil. Tenía 7 años cuando sus padres se separaron. Desde ese momento, dijo que dejó de ser feliz. Ese quiebre marcó el inicio de una tristeza persistente, una herida que nunca terminó de cerrar. Mientras su música sacudía al mundo, él libraba una batalla silenciosa. Luchaba contra la depresión, el abuso de sustancias y el peso de una fama que nunca buscó. A los 27 años se quitó la vida. Su muerte no solo marcó el fin de una era, sino que dejó una pregunta sin respuesta. ¿Qué más podría haber creado si hubiera encontrado la paz? Mac Miller estaba en uno de los mejores momentos de su carrera cuando falleció. Acababa de lanzar su álbum Swimming. En su última entrevista, habló sobre su lucha contra la depresión. También enfrentaba problemas con las drogas. En aquella entrevista, dijo que no buscaba solo felicidad ni tristeza, sino poder vivir días buenos y malos como cualquiera. Sin embargo, una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y alcohol terminó con su vida a los 26 años, dejando un vacío en la música y en quienes lo admiraban. Avicii, el talentoso DJ sueco, se retiró de los escenarios en 2016 agotado por el ritmo de la industria. En una carta, expresó su deseo de recuperar su vida y escapar del personaje que había creado. 2 años después, se suicidó. Su familia dijo que no estaba hecho para la maquinaria en la que quedó atrapado. Su partida dejó no solo música inolvidable, sino una advertencia sobre los costos ocultos del éxito. Angus Cloud, días antes de su muerte, había perdido a su padre. Esto lo afectó profundamente. Finalmente falleció debido a una sobredosis accidental. Su familia compartió que él luchaba contra su salud mental y expresaron su deseo de que su fallecimiento sirviera como recordatorio de que nadie debería enfrentar esos desafíos en silencio. Estos son solo algunos de los ídolos que se fueron demasiado pronto. Lamentablemente hay muchísimos más. Pero si te detienes a mirar con atención, vas a notar que todos comparten un patrón. Artistas con un talento inmenso, sometidos a una presión constante, con heridas internas que venían arrastrando desde su pasado, marcadas por vivencias difíciles, pérdidas o luchas personales, y que muchas veces pasaban desapercibidas. Y a todo eso se le suma algo más, el contexto que los rodeaba, porque la industria muchas veces no ayuda, exige presencia, perfección y productividad constante, pero rara vez ofrece espacio para detenerse o pedir ayuda. Pero no todos se fueron por heridas internas o por el peso de la industria. A veces el destino golpea sin previo aviso, llevándose a jóvenes ídolos en el momento más inesperado. Paul Walker murió en un accidente automovilístico a los 40 años, en plena actividad profesional. James Dean, con solo 24 años, perdió la vida también al volante, dejando atrás una leyenda que apenas comenzaba. Kobe Bryant, ícono del deporte, falleció a los 41 años en un accidente de helicóptero junto a su hija. Anton Yelchin, actor prometedor, murió a los 27 años en un accidente doméstico absurdo y trágico. Todos ellos tenían planes, proyectos y un futuro por delante, y es que hay momentos en los que la vida golpea sin avisar, dejándonos sin la oportunidad de despedirnos. Y hay otros casos aún más desgarradores. Algunos no murieron por desgaste emocional ni por accidente, sino que fueron víctimas directas de la violencia. Tupac Shakur no solo fue un ícono del rap, sino una voz poderosa contra la injusticia. En sus letras hablaba de racismo, pobreza, violencia policial y también de su propia lucha interna. Era un artista con conciencia social, pero también un joven marcado por la dureza de su entorno. Su música era protesta, pero también desahogo. Fue asesinado a tiros a los 25 años, en un crimen que aún genera preguntas. Su legado sigue vivo, no solo por su talento, sino por todo lo que representaba. XXXTentacion fue una figura compleja, intensa y profundamente humana. En su música hablaba sin filtros sobre la depresión, el vacío, el suicidio y la lucha interna. Conectó con una generación que se sintió vista en sus letras, aunque su vida también estuvo marcada por controversias y contradicciones. Fue asesinado a los 20 años durante un robo, justo cuando parecía estar encontrando un nuevo rumbo.
Su voz sigue resonando como un grito crudo de dolor, pero también de búsqueda. Y así como ellos, muchos otros ídolos jóvenes también fueron silenciados por la violencia. Selena Quintanilla, asesinada a los 23 años por alguien en quien confiaba. Christina Grimmie, con solo 22 años, perdió la vida a manos de un fan armado. Pop Smoke, una promesa del rap, fue asesinado en un robo a los 20 años. Historias distintas, pero con un mismo final injusto. Todos tenían sueños, talento y una vida por delante, pero alguien más decidió cuándo debía terminar. Más allá de cómo se fueron, ya sea por heridas internas, por un destino trágico o por actos de violencia, lo que más duele es que todos tenían algo más para dar, un talento que seguía creciendo, una historia que aún no estaba escrita. Tenían toda una vida por delante, y sin duda dejaron un vacío enorme en quienes los admiramos. Lo cierto es que no estábamos preparados para sus pérdidas, porque muchos de ellos estaban en su mejor momento profesional. Seguían creando proyectos, cumpliendo sueños y construyendo su futuro. Muchos estaban explorando nuevos caminos, reinventándose, sanando o volviendo a conectar con lo que amaban. Y por eso dolió el doble, porque no fue solo una despedida, fue una interrupción abrupta de una historia que parecía mejorar. Por eso, cuando la noticia llegó, fue como un golpe de hielo al corazón. Las redes explotaron con la noticia, los noticieros abrían sus ediciones con sus nombres, y los diarios imprimieron sus rostros en primera plana. Pero nada de eso alcanzaba a explicar lo que sentíamos. Miles de personas compartieron recuerdos, canciones, fotos y frases. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaban en silencio, sin saber cómo reaccionar, porque no eran solo artistas. Para muchos, fueron compañía en momentos difíciles, inspiración para seguir adelante y una presencia constante, ya fuera en una canción, una escena o una entrevista. Y lo más fuerte es que ese duelo no terminó ahí. Basta con entrar hoy a cualquier video de YouTube sobre ellos, ya sea una entrevista o una canción. Y no importa si el video se estrenó hace un día o hace 10 años, siempre hay comentarios de personas de todas partes del mundo que siguen diciendo cuánto los extrañan. Sin importar idioma, edad o país, ese amor continúa presente. Hay muchos comentarios, desde quienes atraviesan enfermedades o momentos difíciles, hasta quienes solo quieren dar las gracias. Son historias de dolor, de esperanza y de gratitud, porque su arte sigue sanando, incluso cuando ellos ya no están. Y estos no son los únicos mensajes, hay muchísimos más, igual de conmovedores. Pero entre tanto dolor, también apareció la incredulidad. Para muchos, aceptar la noticia fue casi imposible. En algunos casos, incluso comenzaron a circular teorías que intentaban explicar lo inexplicable. La muerte de Paul Walker, por ejemplo, no estuvo exenta de rumores. Algunos afirmaban que había sido silenciado por saber demasiado, vinculándolo con teorías sobre ayuda humanitaria y conspiraciones globales. La muerte de Kurt Cobain también estuvo rodeada de teorías. Oficialmente se trató de un suicidio, sufría de depresión crónica y fue encontrado en su casa de Seattle el 8 de abril de 1994, con una escopeta y una nota de despedida. Tenía solo 27 años, pero con el tiempo surgieron teorías que pusieron en duda esa versión. Algunos señalaron supuestas inconsistencias en la escena. Otros afirmaron que la carta parecía más una despedida de la banda que de la vida. Incluso se llegó a especular con la participación de terceros, y entre los nombres mencionados apareció el de Courtney Love, su esposa, quien fue blanco de sospechas y teorías conspirativas. Nada de eso fue probado, pero el solo hecho de que tantas personas se resistieran a aceptar su muerte habla de algo más profundo. Cuando alguien deja una huella tan grande, cuesta creer que ya no está. Y como ellos, otros artistas también fueron rodeados por versiones que hablaban de encubrimientos, sabotajes o mensajes ocultos, porque cuando el dolor es tan grande, hasta la fantasía parece más fácil de aceptar que la realidad. Y si hay algo que sí es cierto, es que sus muertes dejaron un silencio extraño, un espacio en silencio donde antes había luz, ritmo y emoción, y también dejaron ese vacío en nosotros, porque nos dimos cuenta de que no solo admirábamos su talento, sino que nos habíamos acostumbrado a tenerlo cerca. Después de todo lo que vimos, llegamos a la gran pregunta: ¿por qué nuestros ídolos mueren jóvenes?
Después de mucho investigar, reflexionar y hablar de todo esto, sigo sin tener una respuesta concreta. No sé exactamente por qué nuestros ídolos mueren jóvenes. Tal vez fue el destino, tal vez sus heridas del pasado los arrastraron hacia el abismo. Quizás fue el peso de la fama o la soledad escondida tras los reflectores. En algunos casos fue una decisión propia, en otros la crueldad de alguien más. Sin embargo, con el tiempo entendí que quizás estamos formulando mal la pregunta, porque no se trata solo de por qué murieron jóvenes, sino de por qué su figura se vuelve tan inmensa después de su muerte. Y esa respuesta sí la tengo. Valoramos más lo que ya no está. Cuando alguien se va, recién ahí somos plenamente conscientes de todo lo que representaba. Nos aferramos a lo que dejaron, a cada canción, a cada escena y a cada palabra, porque solo cuando ya no están, entendemos cuánto significaban. Entonces, ¿ahora qué hacemos con este vacío que dejaron en nosotros? No tenemos el poder de traerlos de vuelta, pero sí tenemos el poder de no olvidarlos, de honrar lo que fueron, de hablar de ellos no solo como estrellas, sino como seres humanos. Apreciemos también a quienes aún viven, porque muchos de ellos, como vimos, no pedían aplausos, pedían descanso, comprensión o simplemente sentirse escuchados. Que este vacío no sea el final, que sea el comienzo de una forma más sincera de valorar a quienes nos inspiran. Si este video te dejó pensando, te invito a ver este otro video, donde exploramos otra historia y respondemos otra pregunta que podría cambiar la forma en que ves el mundo.